Gracias. Les agradezco por haberme invitado. Es una ocasión importante para decir ciertas cosas, para dar un mínimo de información, por lo menos desde mi punto de vista. El argumento sobre el cual hablaremos esta noche es un argumento que podríamos llamar interferencias alienígenas. Es decir, se habla de alienígenas en este planeta, de lo que hacen y de lo que no hacen, y es evidente que un argumento de este tipo puede suscitar o hilaridad o incredulidad si se tiene la postura de la ciencia oficial, de la política, de la iglesia, en definitiva, todos puntos de vista que no están realmente de acuerdo con lo que yo digo. Muchos enemigos, muchos honores, decía alguien. Y si como a mí hace algunos años me han cortado el volante del auto, la cosa me preocupa un poquito, pero en definitiva no tanto. Además, porque yerba mala nunca muere. Interferencias alienígenas. Yo me involucré en el estudio de este problema, no lo quería hacer como es habitual, pero me encontré con esto por casualidad. En ese entonces, muchos años atrás, estaba en el Centro Ufológico Nacional. Este argumento era tratado solamente por los norteamericanos, Pat Hopkins a la cabeza, luego se agregó John Mack, psiquiatra de la Universidad de Harvard. Por lo tanto, no es cualquier tonto, ganó un Pulitzer como en un libro muy interesante. Luego un día se empezó a ocupar de alienígenas y la universidad le inició un proceso judicial. Él escribió un libro donde habla de alienígenas, 22 o 23 casos, analizados con hipnosis regresiva, donde los sujetos bajo hipnosis recordaban haber sido atrapados por alienígenas y que estos les habían hecho cosas. Son momentos en donde la ciencia oficial es puesta en peligro, porque John Mack, psiquiatra de Harvard, padece un proceso del cual la universidad no saldrá muy bien parada, porque John Mack muestra que existe esta serie de casos de personas que tienen esos problemas. Por lo tanto, este problema existe. No se dice los alienígenas existen, se dice que existe un problema, que no es poco. En esos años yo me movía dentro del Centro Ufológico Nacional, porque era el encargado de la parte técnico-científica. En el Centro Ufológico Nacional nunca hubo grandes luminarias. Había periodistas, históricos, archivistas, pero yo provenía de la química orgánica, había hecho todo el recorrido de la universidad, etcétera, etcétera. Había estudiado física cuántica, por lo tanto veníamos de realidades completamente distintas. Cuando aparecían cosas extrañas me decían, anda vos que entendés, y me mandaban a estudiar estas cosas. Así fue que un día en Génova un muchacho que se llamaba Valerio Lonzi contó haber visto luces que le giraban alrededor cuando tenía 15 años y estaba en un campamento y luego no se acordaba de lo que le había pasado. Así que me mandaron a mí. Yo no quería ir, pero me mandaron. Así empezamos a estudiar este caso, nos dimos cuenta que después de un año y medio que este muchacho bajo hipnosis regresiva contaba a grandes rasgos las mismas cosas que contaban los abducidos norteamericanos en los libros. Entonces quería decir que el problema no era solamente norteamericano, era también italiano. Entonces publiqué un libro, este libro tuvo 2 ediciones con 35.000 copias vendidas y provocó algo tremendo. Es decir, hizo enojar al Centro Ufológico Nacional, porque ellos me habían impulsado a publicar este libro, pero una vez que fue publicado se dieron cuenta que el contenido de lo que estaba escrito a sus amigos, los militares, no les gustaba, no lo querían. Y se dieron cuenta después. Entonces empezaron a decir que este libro estaba lleno de porquerías, que puede ser posible, pero dado que el prefacio del libro lo había hecho Roberto Pinotti, que era el presidente del Centro Ufológico Nacional, alguien le preguntó a Pinotti cómo puede ser que haya escrito el prefacio, y él dijo tranquilamente que había hecho el prefacio del libro pero que no lo había leído, empeorando su posición. Lo dijo delante de 300 personas en San Marino en un congreso internacional de ufología. De ahí, por diversos motivos que no estaré acá a contar, comencé a separarme del Centro Ufológico Nacional y traté de llevar adelante este argumento por mi propia cuenta. ¿Por qué? Porque el CUN había cometido un error.
Me habían dado un encargo y si a mí me dan un encargo, hasta que no lo termino puedo llegar a morir, pero el encargo lo hago. Y hasta el día de hoy estoy en esto, tratando de llevar adelante este argumento. Así fue como me encuentro en medio de todo esto. No quería hacerlo, pero ahora estoy. ¿Qué hemos descubierto en estos años? Las cosas más extrañas de este universo. No nos habríamos imaginado jamás. Partimos del libro sobre el 11. Este libro sirvió como cebo. Quería ver si en el mercado italiano la gente que leía el libro de alguna manera se resultaba capturado por este anzuelo. Leía el libro y se reconocía en el papel del 11. Y revivía dentro de suyo los acontecimientos que a sí mismo se había ocultado, cancelado, siempre enmascarado, escondido. En el libro estaba su experiencia construida en un ambiente hipnótico. El muchacho resultaba atrapado y se recuerda de su primera experiencia en el campamento cuando una especie de máquina voladora lo lleva hacia arriba y le hace enderezar los cabellos y se encuentra en una gran habitación con estos seres pequeños de 1,20 m de altura, con 3 dedos más el pulgar, hediondos, con la gran cabeza, los ojos negros que le hacían de todo. Durante 2 años y medio hicimos la hipnosis con el doctor Moretti de Génova. Yo no hacía en ese entonces las hipnosis. Moretti ponía al sujeto en hipnosis y yo le hacía las preguntas. Porque Moretti, como psicólogo, no sabía qué preguntar. Yo, que de alguna manera algo sobre UFO sabía también qué preguntar. Tanto es así que hacíamos un protocolo previo. Yo a Moretti le decía, ponelo en hipnosis y yo le pregunto esto y esto. Y él va a responder a esta pregunta sí, a esta otra sí y a esta otra sí. Inevitablemente era siempre así. Valerio repetía el cliché de todo lo que habíamos leído en los libros de los norteamericanos y que Valerio ni siquiera obviamente había leído. El libro llega a las manos de 35.000 personas, lo leen por lo tanto 35.000 por 3, unas 100.000 personas, y yo empiezo a recibir las cartas, los llamados telefónicos, la gente que me decía, disculpe, ¿usted es quien escribió ese libro? Lo encontré en un escafal, ¿sabe? Me siento identificado. Me dijo una señora una vez por teléfono, muchos años atrás, me siento identificada con lo que usted escribe. Son cosas que a mí también me pasaron, pero no tenía el coraje de decírselo a nadie. Y me empieza a contar sus sueños, las operaciones quirúrgicas, los alienígenas pequeños, los otros más altos, de todo. Al final de la conversación, que duró 2 horas, yo estaba ahí después de un día mortal de trabajo, a las 11 de la noche, no daba más. Pero, bueno, uno tiene que escuchar a las personas. Entonces me dice, ahora que le conté todo, dígame que estoy loca, así finalmente pongo un punto final a esta historia. Yo le dije, señora, usted me contó todo, yo no lo sé, pero a mí me parece que usted no está loca. Y lo que me contó no me parece que lo haya soñado, sino que realmente lo ha vivido. 3 segundos de silencio. Yo me esperaba que la señora se hubiera enojado y me dijera, usted no sabe nada, usted está loco. En cambio no, al contrario, surgió el reconocimiento. Ah, sí, supe siempre que era así. Bueno, esto es lo que estaba pasando. Es decir, había una respuesta de la humana progenie frente a las cosas que yo había escrito. Entonces me dije, acá hay que trabajar, tratemos de entender un poco más. Con el caso de Valerio Lonzi no habíamos entendido casi nada, creíamos que habíamos entendido todo, pero en realidad no. Bueno, sí, el sujeto, vos, era secuestrado, los alienígenas estaban hechos de una cierta manera, te llevaban al platillo volador, te hacían de todo y luego te llevaban de vuelta a casa. Y vos te encontrabas ahí medio aturdido y sin memoria. Llegaban las cartas. Teníamos que tratar de entender. Entonces nos inventamos un test de autoevaluación, el TAB. Un test que se ha modificado con el tiempo y que servía para hacer un screen de todas las personas que nos escribían. Hoy recibo en un año de 14 a 16.000 mails a los cuales debo responder a todos en un año. Hay gente que me escribe 5 veces por día y si no le respondo dentro de las 56 horas me escriben diciendo ¿qué haces? ¿Te olvidaste de mí? Esto lo digo para que traten de ponerse un poco en mi lugar. El test de autoevaluación es una serie de preguntas que servía de red.
yo tenía que pescar los abducidos, porque un abducido venía a verme y me decía, vos sos el experto. En realidad no me lo decía, me lo hacía entender inconscientemente. Vos sos el experto, te vengo a ver porque estoy mal y vos me tenés que decir que tengo. Yo no podía ser como algún otro grupo ufológico que dice, bueno, sí, no sé, pero tal vez. No, él quiere una respuesta de mi parte. Si yo soy un científico, le tengo que dar una respuesta. Si no, ¿qué clase de científico soy? La idea es dar una respuesta. El test de autoevaluación es una red que sirve para pescar. Hagan de cuenta que tienen que pescar solamente peces pequeños. Se necesita una red con entramado pequeño, pero una red con el entramado pequeño pesca a los peces pequeños, pero se atrapa también los grandes. En definitiva es un lío. ¿Cómo se hace para encontrar un test en donde puedas atrapar solamente los peces pequeños que vos querés? Simple. La idea es poner esta red con entramado pequeño y dejarla ahí y hacer de tal manera que el pez se introduzca por su cuenta, se autopesque. Es por eso que se llama de autoevaluación. Una serie de preguntas que provenían de lo que había escuchado contar a centenares de abducidos. Los centenares de relatos eran todos iguales porque a todos les sucedían las mismas cosas. Entonces, de todo lo que les sucedía, hemos hecho una serie de preguntas, que ahora son casi 60, una cincuentena, un poco más de 50 preguntas. Cada pregunta estaba relacionada con aquello que le sucedía al abducido, con aquello que podía sentir, con aquello que era su estado de ánimo. Una red para abducidos, una red para pescar abducidos. ¿Por qué se llama de autoevaluación? Porque vos lees el test se lee a dos niveles. Primero lees el test y respondes las preguntas. El segundo es el inconsciente. Tu inconsciente lee las preguntas y siente que hay algo que no le va, porque las preguntas son tremendas. Es decir, van a pescar en tu inconsciente. Te hacen unas preguntas que vos decís, ¿qué cuerno de preguntas me están haciendo? ¿Has soñado alguna vez con estar dentro de un contenedor? ¿Has soñado alguna vez que te metían algo en la nariz? ¿Has perdido alguna vez sangre por la fosa nasal derecha? ¿Tenés por casualidad en la tibia izquierda alguna cicatriz hecha de esta forma? Pero, ¿qué me está preguntando? Solamente pregunté si podría haber tenido una interferencia alienígena y este señor me pregunta qué RH sanguíneo tengo. ¿Has visto alguna vez un ser con las pupilas verticales o soñado? Porque además hay un modo de poner las preguntas que es tremendo. Vos a la pregunta respondes que no. ¿Hay alguna vez visto o soñado un ser con las pupilas verticales? No. Coma. Pero una vez. Y comienza a dar una respuesta completamente diferente. Después, cuando lees la respuesta, decís, ¿pero qué cuernos dije? ¿De dónde viene esto? Dentro tuyo, tu inconsciente ha respondido de algún modo. O si no, la misma pregunta te pone en un estado de ansiedad tremendo que no sabes por qué. Bueno, tu inconsciente tiende a sacar algo. ¿Y por qué el test se llama de autoevaluación? Porque funcionaba así. El sujeto abducido hacía el test, lo miraba, después me lo mandaba y decía, escúcheme doctor, ¿puede mirar mi test? Bueno, inconscientemente se era autoevaluado, él mismo. El test que se necesita, ¿será uno hecho con millones de preguntas o un test con pocas preguntas? Sé, por ejemplo, que el Centro Ufológico Nacional está preparando desde hace más o menos 15 años un test que está haciendo la doctora D'Ambrosio de Milán y Darrell Sims, un norteamericano, desde hace 15 años. ¿Cuánto se necesita para armarlo? Ni que fuera el test de Minnesota con 1000 preguntas. Minnesota es un test que hacen los psiquiatras. El mejor test del mundo, el que es preciso, perfecto, el más lindo de todos, es aquel que tiene una sola pregunta. Si respondes que sí, estás adentro. Si respondes que no, estás afuera. Pero para poner una sola pregunta a un cierto tipo de sujeto, tenés que conocer perfectamente la situación del mismo. Por ejemplo, es fácil saber, en algunos temas se descubre enseguida. Sos de derecha o de izquierda, responderás o sí o no, no hay tanta diferencia, ahí se entiende. Pero si sos abducido por los alienígenas o no, no se puede hacer con este tipo de respuestas. Entonces se ponen una serie de preguntas que tienen que ser pocas, porque cuanto menos sean, quiere decir que quien ha hecho el test conoce mejor el problema. Uno no se puede dispersar en millones de preguntas, dado que así entran en el contexto todo y lo contrario de todo. Pero tampoco se puede hacer solamente una pregunta, porque yo no tengo el conocimiento absoluto del problema alienígena.
Unas 50 preguntas resultando en ser la cantidad justa. El test de autoevaluación tiene un error del 2% aproximadamente, pero siempre en un sentido, nunca en el otro. Es decir, cuando al sujeto yo le digo, tu test ha dado positivo, has sido raptado por los alienígenas, después vemos qué sucede. Es siempre así, no me he equivocado nunca. Mientras me he equivocado en el 2% aproximadamente en sentido contrario. He dicho, no, a vos no te apresaron y en cambio sí lo habían secuestrado. En estos casos, el sujeto que se siente que tiene que dar una respuesta negativa dice, muchas gracias, menos mal, qué suerte. Pasa un mes y te vuelve a mandar el test. ¿Sabe? Me equivoqué en algunas respuestas porque ahora me acordé y comienza a corregir automáticamente las preguntas. Se descubre así que el test resultaba equivocado porque un proceso inconsciente interno había hecho modificar algunas preguntas y sobre la base de las respuestas yo claramente no sabía dar un resultado correcto. Dentro suyo el sujeto quiere, cuando vuelve a mandármelo, que vos le digas finalmente que sí, que le tocó. Como también hay personas, y se ve enseguida, que le gustaría haber sido raptado por los alienígenas. Haría cualquier cosa por haber sido secuestrado. Estos sujetos son totalmente otra cosa, es decir, también hay una síndrome de falsa aducción. ¿Por qué estoy bastante seguro de lo que estoy diciendo? Porque he visto un poco menos de 1.000.000 de casos. He trabajado con casi 1.000 personas, de los cuales más de 200 los he tratado en un modo profundo con hipnosis. Aproximadamente 400 con los métodos y las técnicas de la programación neurolingüística. Y con los otros tengo una relación de tipo epistolar, coloquial, donde uso técnicas y ejercicios que a lo mejor si tengo tiempo después les puedo contar, que sirven para que el sujeto pueda él solo entender cuál es su situación. Hemos tenido que inventarnos estos ejercicios porque no podía poner bajo hipnosis 650.000 italianos, es decir, todos los que tienen este problema, el 1% como mínimo de la población italiana. 1%, ¿de dónde saca estos datos? El 1% es una locura. De cada 100 personas, a uno le tocó. No hay nada que hacer, es la estadística. Muchos años atrás hice un test que se publicó en una revista. Era un test basado en 13 preguntas. Cuando elaboramos estas 13 preguntas con una técnica que se llama teoría cuatricorrelacional, es una técnica estadística que ha inventado el profesor Smith, un norteamericano del estado de New York, un ufólogo estadístico. Ahí hemos analizado alrededor de 300 casos, no más, en ese entonces, muchos años atrás. La mitad eran varones, la otra mitad mujeres. Y ahí, trabajando sobre los dos grupos, hemos encontrado los mismos resultados. El 1% de la población italiana, según mi parecer, tenían este problema. Entonces, fue necesario inventarse trucos, porque no pudiendo poner en hipnosis 600.000 personas, a la distancia yo les daba un método que vos utilizabas y te podía servir para entender cuál era tu situación. Pero para hacer la metodología era necesario saber qué es lo que te estaba sucediendo, Para entender qué es lo que sucede, hay que tener presentes dos aspectos de la cuestión. Uno, encontrar muchas personas que te dicen que han tenido este problema. Paragonarlas con otras tantas personas que dicen tener que ver con el problema, pero que en realidad no es así. Es decir, saber distinguir entre un esquizofrénico verdadero y un abducido, porque en ciertos momentos la diferencia es muy sutil. El test de autoevaluación es una consulta que el sujeto te hace. No te conoce, te manda el test y espera tu respuesta. Tomo uno cualquiera. Recuerden esto, en el test de autoevaluación no hay solamente que responder las preguntas, también hay para hacer un dibujo. El dibujo es un test proyectivo. Consiste en dibujar el mar con olas. Este test lo inventó una grafóloga holandesa que se llama Lallemand. Ahora no voy a explicar por qué funciona y cómo funciona, porque si bien es algo muy interesante, creo que a ustedes ahora no les interesa. Entonces llegan los dibujos. Estos son de todo tipo. Pueden ser como este, se los muestro. En este caso la señora X me manda el test, el dibujo, así.
O si no, hay quien lo manda así. ¿Ven qué diferencia? Hay una gran diferencia. Hay de todo. El test. Vamos a ver el test. Tomo uno y lo leemos. Esta es una señora abducida de New York. Sí, porque ahora tenemos un problema. Nos llaman de todos lados. Por suerte, estos son todos en italiano. Son italianos que leen lo que tenemos en internet. Después hemos tenido la desgracia de haber abierto una sección en inglés, francés y español. Y ya en francés se está moviendo. En esta semana hubo centenares de visitas al sitio desde Francia. Esperemos que no me lleguen también los tests en francés, si no yo me voy a Brasil con pasaje de ida, pero no de regreso. ¿Cómo se reconoce un abducido? Se reconoce a quien dice que ha sido secuestrado por los alienígenas, que técnicamente lo cree, pero no lo sabe porque su cerebro no se lo recuerda, por el estado de ánimo. ¿Cuál será el estado de ánimo de un abducido? Esto se comprende leyendo el test de autoevaluación. Esta señora es de New York, pero es italiana, vive en New York. Así de paso también vemos las preguntas. ¿Has perdido alguna vez sangre por la fosa nasal derecha? La pregunta está hecha para saber si tenés el esfenoides roto. El abducido tiene siempre el esfenoides roto, este hueso, porque se le dispara con una especie de bala, un microchip en el cráneo, que después se encuentra y se ve en las tomografías. Entonces veamos cómo responde. Sí, abundantemente cuando recién me despertaba, tenía 7, 8 años, en el 1969. Vivía en un colegio de señoritas dirigido por monjas, no recuerdo precisamente de cuál fosa. Me despierto, voy a lavarme la cara y me empezó a bajar sangre. Parecía que no iba a detenerse nunca. Siguió así durante días, cada mañana cuando recién me despertaba, hasta que una de las monjas dijo, si continúa así tendremos que avisar a su madre y tal vez la hagamos ver por un doctor. Recuerdo todavía perfectamente mi instintiva reacción, un miedo atroz. El hecho es que yo era una niña nada difícil, tranquila, acostumbrada a obedecer, lista a jurar sobre la tumba del Padre Eterno y mucho más. No diré nada a nadie, mucho menos a mi mamá. Así le prometí al pequeño gris que venía a verme en la noche. Y ahora todo se convirtió en un lío, líos serios. Tendré que confesar. ¿Y si fuera de otro planeta? ¿Y si ahora el doctor, las monjas y mis compañeras se dan cuenta? Tal vez mi mamá me dejó acá por esto, en el colegio. Entonces, ¿por qué se comporta así de normal conmigo? Y si yo fuese incorregible y ellos me están corrigiendo así, a lo mejor me hago buena. Pero ¿dónde es que no soy buena? Continuando así por horas y horas creía volverme loca. La niña se da cuenta que en el colegio de monjas no puede confesar que pierde sangre por la nariz, porque el pequeño gris le metió algo adentro. No le puede decir a la monja que ha venido un pequeño gris que entra en su habitación. Una vez me llamó un psiquiatra de Turín y me dice, sabe, tengo un caso particular, quisiera saber cómo se hace. Han venido unas monjas de clausura que me han traído una de ellas, endemoniada, que dice que ve alienígenas de 1,20 m de altura que entran en su celda todas las noches y quieren que yo la cede, que la trate con calmantes, cosa que hice. Pero cuando le dije a la madre superiora que esta persona la tenía que volver a ver, se la llevaron y la volvieron a dejar en la celda de clausura y no se supo nada más. Son cosas que pasan. Por ejemplo, ¿has tenido alguna vez disturbios auditivos de un solo lado, como sonidos extraños? No me acuerdo nada de estos silbidos y zumbidos. El abducido tiene detrás de la oreja derecha, generalmente, aunque no siempre, a veces también en la izquierda, una pelotita de alrededor de 2,5 milímetros que se ve con oportunas técnicas radioscópicas, que es una especie de microchip, algo con una antenita que produce dentro del oído interno unos sonidos extraños. Un fax. Esta era una pregunta, por lo tanto, algunos se acuerdan, otros no. Es la calidad, no la cantidad de la respuesta lo que es importante. ¿Tenés cicatrices en el cuerpo que no recordás cómo te las hiciste? Hace alrededor de 15 años, al despertarme de aquella que considero que sea mi última experiencia de abduction,
considero que sea mi última experiencia, no dijo es mi última experiencia. Noto esta pequeña cicatriz como un tajito en la rodilla izquierda, que no estaba el día anterior. Nada me sugiere el evento, sin embargo me acuerdo que he pensado de controlarla cada tanto y todavía está ahí. En ese tiempo era medio ingenua, así fue que me he controlado enseguida al despertarme. La parálisis duró algunos minutos, pero me pareció una eternidad. Fíjense lo que dijo, la parálisis duró algunos minutos. ¿Quién le preguntó de una parálisis? Entonces ha aparecido un recuerdo donde surge su parálisis. En esa noche donde ella había estado paralizada, al día siguiente le apareció el tajo. Y hay algo que la empuja a controlarse siempre. Si al día siguiente estará todavía en los días sucesivos. ¿Por qué? Porque su inconsciente sabe perfectamente qué es lo que ha sucedido esa noche. Solo que a nivel consciente ella no lo sabe. Entonces se presenta una dicotomía de tipo esquizofrenoide. La parálisis, el inconsciente le está diciendo, decide también lo de la parálisis. ¿Has tenido alguna vez crisis depresivas? 15 años de meditación budista, estilo Nikkei-nediano, japonés. El abducido pasa por momentos de crisis tremendas. Es ciclotímico. ¡Qué maravilla! Soy estupendo. Ya salí de este problema. No, nunca lo voy a lograr. Así es, esto es la ciclotimia. Y además los abducidos están obsesionados por la meditación, el budismo, el reiki, todo este tipo de cosas. Hay algo que los lleva hacia la meditación. Existe una razón para esto. 2 años de análisis con un especialista del sector, con resultados que podría definir como óptimos, me llevan a la siguiente conclusión. O soy un caso sin esperanzas, o si no hay algo que se me escapa. Cuando no estoy deprimida, estoy llena de rabia. Fíjense que esto es fundamental. Además, si uno está enojado, tiene que estar enojado con alguien, pero el abducido no puede saber con quién está enojado, porque la parte de su mente que debería recordarse con quién está enojado, no se lo recuerda. Luego toda una serie de emociones negativas que uno siente cuando es el caso, mientras que yo las siento amplificadas al máximo sin tener serios motivos. O si no, repito, tengo serios motivos de los cuales todavía no he adquirido plena conciencia. Me deprimo porque me cuesta muchísimo comunicarme y me parece también un esfuerzo inútil. Total, ¿quién me cree? La rabia, en cambio, parece un factor presente durante toda la vida. Está muy relacionada a la sensación de no sentirme libre, como en una prisión, limitada y confinada. Desde pequeña y durante años he mantenido dentro recuerdos de mí misma de cuando estaba en el vientre materno. No me dejo en paz, no tendré un comportamiento humano ni tampoco uno alienígena. ¿Has soñado alguna vez con una persona igual a vos, una copia? Vagamente me parece recordar algo, pero no me parece recordar una copia. Mejor dicho, me parece una verdadera socias. El problema de la copia. El abducido, cuando resulta secuestrado, recuerda bajo hipnosis una habitación en particular en donde es introducido en un cilindro horizontal. El cilindro horizontal es llamado por todos con diferentes nombres. El lavarropas, porque tiene como un tambor, el tomógrafo, el aparato de resonancia magnética, la habitación de las matrioscas, la habitación del horno, porque lo parece. Luego hay una variante con un cajón que se abre horizontalmente. La persona es introducida y en un cierto momento todo se convierte en luz, vibra todo, vibra y de repente se encuentra mirando desde lo alto. Y ella se ve a sí misma ahí adentro y después hay otro cilindro transparente ahí. ¿Quién está ahí adentro? Y la mujer o el hombre en hipnosis dice, hay una figura. Y yo le digo, ¿la conoces? No, mírala bien, mírala de cerca, hace un zoom, siempre en hipnosis, ¿no? Y el sujeto que está sentado en el sillón se mueve hacia adelante para ver de cerca y dice, oh, pero es como yo, es igual a mí esa, pero esa soy yo. Pero como le digo, ¿no estás en el cilindro horizontal? Sí, estoy en ese horizontal y en el otro vertical. Y veo también todo desde arriba, son 3, hay algo que no está bien. Entonces, ¿cómo se entiende? Se entiende que en ese momento el sujeto describe en realidad que una vez que ha sido introducido en el cilindro horizontal, en el otro vertical aparece una copia suya. Igual. La copia que cuando salen, casi te saluda, se va y vos te quedas ahí. La copia que aparece en todo el procedimiento de la abduction. Cuando te secuestran, te agarran
Y mientras vos estás subiendo desde el techo del auto, por ejemplo, ves que simultáneamente desciende uno igual que vos, con las mismas ropas, y se acomoda en el mismo lugar en donde vos estabas. O si no, estás en la cama, estás volviendo de una abducción. Esto me lo contó una mujer. Está bajando con un mameluco verde y ve en la cama una con un pijama. Pero soy yo esa que tiene el pijama, dice. En un momento algo cambia. Una le da el pijama a la otra y la otra le da el mameluco verde. Y la que ahora tiene el mameluco verde vuelve a subir con los hombrecitos. Y la que tiene el pijama se mete en la cama y se pone a dormir. Hay un cambio. Cuando te agarran dejan otro igual. Así no se da cuenta nadie. Ni tu mamá se da cuenta. A un abducido que lo están por devolver a la casa, en hipnosis le pregunto, ¿cuánto tiempo es necesario para que te devuelvan a tu casa? El abducido me contesta una cosa que nunca se me hubiera ocurrido. ¿En qué sentido? ¿En el espacio o en el tiempo? Y yo que no sé qué responderle, le digo en los dos. Bueno, hay una vibración y después sos a casa. Se lo dije al militar, dice el muchacho en hipnosis. Vuelvo a casa, pero ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo hago? El militar le responde, no te preocupes. En tu casa hay una copia. No se da cuenta nadie que te fuiste.